ADP se fundó en 1970, 13 de abril de 1970 para ser exacto. Un periodo muy difícil, muy complicado de la historia dominicana. Gobernaba el doctor Joaquín Balaguer en una dictadura feroz que estaba dirigida principalmente su represión hacia los jóvenes que en ese momento se movilizaban en contra de su gobierno por representar la ocupación norteamericana que se había producido en años anteriores, en 1965, para aplastar el movimiento revolucionario constitucionalista. Pues la ADP en ese contexto se formó por la iniciativa principalmente de jóvenes universitarios que éramos profesores en colegios principalmente católicos. Éramos jóvenes de izquierda, principalmente veníamos, nuestro origen cristiano, tanto católico, protestante, en fin, cristiano en general, que habíamos formado los cristianos comprometidos. Cuando Balaguer, para sofocar el movimiento juvenil, sobre todo las grandes movilizaciones en las escuelas, cerró a través de un decreto las escuelas públicas, pero también ocupó la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros, que éramos cristianos comprometidos, profesores de colegios privados, estudiantes universitarios, cerramos los colegios privados bajo el lema, bajo la consigna: si los hijos de los ricos, si los hijos de los pobres no tienen escuela, tampoco lo tendrán los hijos de los ricos. Es como una medida de presión. Y también convocamos una asamblea que se celebró en la calle de la Mercedes, justo arriba de lo que era la librería Hostilo. Ahí confluimos, además de los profesores de los colegios privados, llegaron profesores de escuelas públicas y también profesores universitarios, especialmente de la facultad, en ese momento era la Facultad de Humanidades y la escuela o el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, ahí acordamos seguir luchando contra el decreto que cerraba las escuelas públicas, pero también y para exigir que la policía y el ejército, las Fuerzas Armadas, desocuparan la universidad. Decidimos convocar una asamblea para hacer esta demanda, pero también para crear una nueva organización. Hasta hacía poco había existido la Federación Nacional de Maestros, FENAMA, que había tenido una historia heroica, de resistencia y de lucha, pero que a raíz de la ocupación norteamericana y el primer gobierno del doctor Balaguer, que fue acérrimo enemigo del movimiento sindical, hasta ese momento había existido FENAMA. Entonces nos reunimos en el Agualuz, en el Teatro Agualuz del Centro de los Héroes, el 13 de abril, entrando por un cordón de policías. Pero pudimos hacer la asamblea y ahí nació la ADP. Ya la ADP tiene 54 años. Ha pasado un largo proceso, desde el 70 al 75. Esos años fueron los años de formación. Fueron años donde la ADP luchó en primer lugar por su derecho a existir. La dictadura de Balaguer y sus ministros, en ese entonces secretario de Estado, su principal finalidad era impedir que la ADP se organizara, que la Asociación Dominicana de Profesores y el Magisterio se organizaran. Tuvimos mucha persecución, porque organizar a los maestros
para el régimen era un crimen. Del 75 al 80, el ADP se organizó principalmente en el sector público, es decir, en los educadores de la educación preuniversitaria pública. La ADP había sido una iniciativa principalmente apoyada por los profesores de colegios privados. Del 75 al 85 se produjo un cambio. La ADP se transformó en prácticamente el sindicato de los profesores de escuela pública preuniversitaria, del 75 hasta los 80, fue ese periodo, hasta el gobierno de Antonio Guzmán, para ser más específico. Ese periodo también hubo represión muy dura, pero al poderse organizar los maestros en las escuelas públicas, la represión comenzó a ceder. Y claro, los profesores de colegios privados que habíamos organizado o habíamos contribuido en primera línea a organizar la ADP, fuimos muy reprimidos, primero por nuestros empleadores, con el respaldo, en segundo lugar, del gobierno. Y prácticamente los dirigentes de la ADP éramos profesores privados, perdimos nuestros empleos, nuestros lugares de trabajo, y las organizaciones que teníamos, es decir, los comités, que teníamos formados en los colegios, fueron reprimidos y hechos desaparecer. Eso dio a la ADP una connotación de lo que es hoy en día, un agrupamiento de profesores principalmente de la educación pública preuniversitaria. También los profesores universitarios, especialmente de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que formaban parte de la UAS, de la ADP, dejaron de participar en ese periodo, y eso contribuyó a que esos educadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se organizaran en su propia federación, la FAPROUAS, que existe hoy en día. En el 80 ocurrió un evento de mucha importancia. El secretario de Educación de esa época, Porrelo Reynoso, canceló a todos o casi todos los directivos a nivel nacional de la ADP, a pesar de que la ADP había contribuido con la llegada al gobierno de Antonio Guzmán. Los maestros nos hicimos funcionarios de las juntas electorales y guardamos las actas. Y cuando el doctor Balaguer quiso darse un autogolpe, nosotros teníamos las actas que legitimaban y confirmaban que Antonio Guzmán había sido electo a la presidencia. Pero a pesar de eso, Porrelo Reynoso, el secretario de Estado de Educación de esa época, canceló a los directivos de la ADP y se emprendió una lucha frontal entre los maestros y el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación, que así se llamaba en esa época. Esa lucha saldó en una gran victoria de los maestros y de la ADP. La ADP logró de nuevo conseguir, los maestros lograron volver al Consejo Nacional de Educación. Habían estado a través de FENAMA en años anteriores. Con la ADP no, ahí la ADP le reconoció que fue el primer gobierno, el gobierno de Guzmán, se vio la necesidad, no fue un acto voluntario, fue la resistencia y la lucha de los maestros que consiguieron el apoyo de toda la sociedad dominicana, del Congreso Nacional, controlado por el PRD, y también por una gran
un gran apoyo del estudiantado, de las iglesias, en fin, toda la sociedad se volcó a favor del magisterio y de su derecho a organizarse y de la ADP. Ya para el 81, Porrelo fue expulsado como ministro por el propio Antonio Guzmán, y se hizo un aumento de salario. Un pequeño aumento de salario, pero significativo. Eso marcó un nuevo periodo. La ADP comenzó un periodo de lucha, pero también de concertación, que va a atravesar del 80 hasta el 90 y tantos. Es decir, prácticamente 2 décadas de mucha lucha, pero también de concertación. Es verdad que la ADP tenía que hacer lucha para conseguir determinada conquista y después 1 o 2 huelgas más para conseguir que lo que se había pactado se cumpliera. Pero fueron años muy positivos, en el sentido que gracias a la concertación entre el gobierno y la ADP se comenzó a lograr algunas reformas importantes en educación. Ahí comenzó el plan decenal. ¿Cuándo fue el primer plan decenal, que fue en el 92? Si la memoria no me falla. Y también el empresariado comenzó a concertar con la ADP y con el gobierno importantes reformas. Y fue en esos años que comenzó a plantearse la reforma de la ley vigente en ese momento, que era una ley que databa de cuando Trujillo, de la dictadura de Trujillo. Y ahí fue en ese periodo que se elaboró y se concertó la actual Ley de Educación 6697, la Ley General de Educación. Durante la administración de la profesora Jacqueline Malagón como secretaria de Educación. La ley fue finalmente aprobada en el primer gobierno de Leonel Fernández en el 97. Ya en la década del 2000 se inicia un nuevo periodo distinto de la ADP, de lucha del magisterio, de la educación, por proteger y defender la educación pública nacional de una tendencia neoliberal que se había impuesto en América Latina, en el continente, del neoliberalismo, de privatizar la educación, es decir, de reducir la educación pública, y sustituirla por la educación privada, y utilizar los recursos de la educación pública para negocios empresariales vinculados a la educación. ¿Cuándo usted entiende que inicia eso? ¿Cuándo usted entiende que inicia ese proceso de privatización o que adquiere? Bueno, con respecto a la educación, sí, en claro, los años 2000, en la década del 2000, pero ya había el neoliberalismo, se había impuesto en el país en el 1984, en abril, con el gobierno de Jorge Blanco, que impuso las medidas del FMI y que produjo la revuelta en el 84, la revuelta popular contra el Fondo Monetario Internacional, que estableció con esas medidas el régimen neoliberal en el país y que ha existido hasta ahora. Pero en los años 2000, que ese régimen neoliberal se propone atacar a la educación pública y privatizarla. Y ahí hay una gran resistencia encabezada por la administración de la ADP, la gestión de la ADP de María Teresa Cabrera. Ella es la primera en enfrentar ese movimiento de los capitales y del régimen de privatizar la educación pública. Y logra un gran enfrentamiento para hacer todo lo contrario.
se lanza en María Teresa, con la ADP, que lanzan el movimiento por el 4% de la educación, el movimiento de las sombrillas amarillas. Ese movimiento tenía como base la ley 66-97, que se había aprobado en años anteriores, que consignaba que para financiar la educación pública, es decir, la educación preuniversitaria pública, se debía de disponer del equivalente del 4% del Producto Bruto Interno. Es decir, del país, de lo que generaba el país, un 4%, o su equivalente en el presupuesto público, en el presupuesto nacional. Fue un movimiento poderoso que arrancó, que por un lado paraba las maquinaciones y movimientos del gran capital y del régimen para privatizar la educación pública. Y por el otro lado, ponía sobre el tapete, sobre la atención de la opinión pública, la necesidad de un financiamiento mayor, suficiente para impulsar una educación nacional de calidad, que fuese gratuita y que a la misma vez fuera de calidad, de gran calidad. También durante el mandato de la compañera María Teresa se logró proteger desde la ADP, desde la ley 66-97, tenía una seguridad social propia y también un hospital y un sistema de salud propio. Con la nueva ley de seguridad social se intentó eliminar esas dos conquistas de los maestros. Y el magisterio, encabezado por María Teresa, logró que se respetara el INADIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, que es la seguridad social de los maestros, y el seguro médico de los maestros. Y se transformara en una ARS técnica. Esa lucha la continuaron los demás compañeros, dirigentes, secretarios generales y presidentes de la ADP, que sucedieron a María Teresa, como Radamés Camacho y Eduardo Hidalgo. Eso es ya en el año, por ejemplo, la ADP consigue en el primer gobierno de Danilo Medina, que fue en el 2012, y se aplicara el 4%. Fue un éxito histórico. El gobierno de Danilo Medina aplica en el presupuesto nacional, comienza a aplicar el 4% para la educación. Y comienza lo que el gobierno de Danilo Medina llamó la revolución educativa, es decir, con transformar las escuelas que nada más trabajaban de 8 a 12 y de 2 a 6, con mucho, a hacer las escuelas que se llamó de tandas extendidas, es decir, de horario de 8 a 4, y con los recursos que ya tenía la educación, el cubrir las necesidades de alimentación de los educandos, tanto el desayuno, el almuerzo y la merienda, la cena, ¿no? para muchos. Y también en la entrega del texto, de los libros de manera gratuita, y el ropero escolar, es decir, el dar los uniformes para los niños. Eso fue una gran conquista que se concentró, es verdad, en construcción de planta física y en estas medidas
de, de mejorar las condiciones de los escolares. Pero también, sobre todo en el mandato de Eduardo Hidalgo, en su primer mandato, primero y segundo mandato, porque se religió, se produjo una de las luchas más importantes que han tenido los maestros para transformar su situación económica. Los maestros, que habían sido los principales actores para la consecución del 4%, reclamaron parte del dinero para mejorar sus condiciones laborales, que se había conseguido grandemente al mejorar las condiciones de los escolares y de la planta física, pero también mejorar sus condiciones de vida a través de una mejor remuneración, que ya había iniciado en los años anteriores. Había iniciado. Pero es precisamente en estos años que dirigió Eduardo Hidalgo la ADP que los maestros consiguieron pasar al estamento medio, es decir, a ganar suficiente dinero que por encima de los costos de vida, es decir, de la canasta familiar, permitiéndole ahorrar. Con lo que el maestro y la maestra podía comprar lo que fuese a plazo, su apartamento o su casa, que fuese modesta, conseguir un motor o montarse, o tener un vehículo que también fuese un vehículo utilitario y modesto, o de medio uso. Es decir, los maestros comenzaron a tener un ingreso que les permitía no solamente mejorar sus condiciones de vida, sino también a tener acceso a bienes materiales que antes no tenían acceso, como vivienda y vehículos, pero también a bienes culturales que son muy importantes para que los maestros tengan la suficiente formación para poder transmitir y ayudar a comunicar y a crear las condiciones de una educación de calidad. Eso fue, digamos que del 2000, estamos hablando ya del periodo de 2012 al 2018. En el 2018, también bajo la dirección de Eduardo Hidalgo, la ADP tuvo que enfrentar una gran agresión dirigida a tratar de hacer retroceder la conquista, no solamente en términos salariales, sino en términos de ley que habían conseguido los maestros históricamente. Eso fue bajo la administración del ministro Navarro, del Partido de la Liberación Nacional, precisamente el mismo partido al que pertenece Eduardo Hidalgo. Y precisamente Eduardo encabezó la resistencia contra esa contraofensiva reaccionaria de Navarro contra las conquistas históricas de los maestros. Porque Andrés Navarro intentó modificar la ley de 127 para recortar las conquistas democráticas que el magisterio había obtenido a través de esta ley en una coyuntura muy interesante que permitió ese avance, a pesar de que el gobierno de Balaguer Balaguer había vuelto al poder en ese periodo. Navarro fracasó. El ADP hizo una consulta nacional sobre la ley, generó un movimiento de masa de protección de la ley existente, pero también a favor de modificar la ley, pero en términos más avanzados.
Y es precisamente esta lucha de los maestros que ha permitido ahora, en este año y en el año anterior, el que se modifique, se haya modificado la ley 7697, la Ley General de Educación, para crear un proyecto de ley orgánica de educación que ha sido consensuado tanto por el Ministerio de Educación, por la ADP y toda la sociedad, y está lista para ser introducida en el Congreso Nacional. Y realmente la ADP es un gran desempeño, y los maestros frente al pueblo. Si no hubo un retroceso en la educación dominicana por el pueblo, se le dio a los maestros y a la ADP. Los maestros fueron innovadores, inventaron como el WhatsApp y lograron seguir dando clases a sus alumnos a través principalmente del WhatsApp. Y la Asociación Dominicana de Profesores dio un respaldo a ese esfuerzo que hacían los maestros con tecnología rudimentaria, con el celular, es decir, sin grande aparataje. La dedicación de los maestros, y a través de ese instrumento los educadores logramos que los estudiantes, nuestros alumnos y alumnas siguieran recibiendo docencia, siguieran avanzando en su formación a pesar del COVID. La ADP hizo también un esfuerzo extraordinario para apoyar a la salud de los maestros, es decir, de los maestros. La ADP tomó de su propia finanza, de sus propios recursos sindicales, dinero para fortalecer los servicios del SEGMA y para asistir a los maestros de menores ingresos, para que pudieran soportar el embate de la pandemia. En esos años también la ADP editó dos libros y un documental sobre los 50 años de la ADP, porque los 50 años de la ADP se cumplieron en ese periodo. La ADP editó este libro, es una joya editorial de sus 50 años de existencia. Se puso en circulación en medio de la pandemia, Xiomara Guante, y junto con esta edición, que es una edición de mesa o de lujo, ¿no? También esta edición más popular de los 50 años de la ADP. Nosotros contribuimos a editar, a recopilar los materiales de esas dos obras, y también en la producción del documental de los 50 años de la ADP, que está colocado en la página web de la ADP. Pues bien, esta es la historia de la ADP. Ahora estamos viviendo la actualidad. Eduardo Hidalgo se volvió a postular, ganó las elecciones después de que cesara el mandato de Xiomara Guante, y en su primer ahora es una lucha donde ha primado el interés de la concertación. Durante Xiomara Guante hubo un esfuerzo de concertación entre el ministerio, dirigido por un antiguo dirigente de la ADP, Roberto Fulcar, había sido vicepresidente de la ADP en años anteriores, y en ese momento era ministro de Educación,
eso propició las condiciones para una concertación que continúa hasta ahora. Concertación atravesada por luchas y conflictos, pero concertación. Se hizo una concertación, un acuerdo con Roberto Fulcar y Xiomara Guante, un acuerdo global, donde el primer efecto que tuvo fue igualar los salarios de los maestros y maestras de la educación preescolar pública, preuniversitaria pública, es decir, un salario base común para todos los docentes, una conquista muy vieja, una aspiración desde cuando FENAMO, de la Federación Nacional de Maestros, y que la ADP, cuando nació, lo estableció dentro de un pliego histórico que llamamos el Estatuto y el Escalafón de los Trabajadores de la Enseñanza, es decir, el que los maestros ganen el mismo salario de base, no importa en qué, si es el nivel de educación en que trabaje, ni los años de servicio, en fin. Y a partir de ahí, claro, se produce una distinción en función de las especialidades, de los años de servicio, de los niveles de riesgo, pero o los incentivos, por el incentivo de evaluación de desempeño del docente, en fin, pero sobre un salario base. Y otras medidas que se tomaron. Cuando Hidalgo vuelve a dirigir la ADP, ahora, en estos últimos 3 años, se ratifica esos acuerdos. Y ahora recientemente la ADP se vio forzado a hacer un movimiento por aumento de salario, porque hubo la resistencia de no reconocerse ese acuerdo, o por lo menos, aunque el ministerio estaba en disposición de conceder aumento de salario, no en la proporción que el ADP consideraba que debía darse, y realmente la ADP tenía razón. La pérdida que ha tenido el salario de los maestros está alrededor de un 20%. Es decir, desde el momento, alrededor del 2017 a la fecha, los maestros han perdido un 20% del poder adquisitivo del salario, y eso lo reclamó la ADP. Finalmente, la ADP obtuvo el 10% de ese salario y se acordó 11 puntos que deben ser cumplidos, además del aumento de salario, de aquí a finales de este año. Es decir, de ahora, a finales de junio, es decir, fin del año escolar, a diciembre del 2024. Esos 11 puntos incluyen una evaluación de desempeño con un respectivo incentivo que va a incrementar el salario de los docentes, va a ayudar a tapar esa brecha, esa pérdida que ha tenido los maestros del 17 hasta la fecha en su salario. Se aprobó la construcción o el inicio de la construcción de 2 hospitales para los maestros y sus familiares en el país, y arreglar los 2 existentes en Santiago y aquí en Santo Domingo. También se acordó, así que me acuerde, no suspender sin salario a los profesores que estén siendo investigados por falta, es decir, que sigan cobrando
salvo de que haya ya una decisión judicial y lo encuentren culpable. Entonces, entonces eso se logró porque se había transformado en una práctica habitual de suspender a los docentes por cualquier investigación con suspensión de salario, que ya era una, aún siendo inocente, porque la inocencia se presume siempre, hasta que no se compruebe lo contrario, ya estaban sancionando con la pérdida del salario. Eso se logró también resolver, un ajuste a los salarios, a los directores y a los coordinadores, es muy importante. Y en fin, y por supuesto, se llegó a un acuerdo que tiene una gran trascendencia, que es organizar a todos los niveles del sistema educativo encuentros y mecanismos de diálogo para resolver los conflictos entre los docentes y las autoridades educativas. Para antes de diciembre hay el compromiso de tener formados todos esos mecanismos de diálogo y concertación para evitar que los conflictos lleguen sin necesidad a la paralización. Aunque la ADP y los maestros defendemos nuestro derecho al paro, a la huelga, es un derecho legítimo que tenemos e históricamente está demostrado que ha sido hasta la fecha el instrumento principal para conseguir nuestra conquista. Y eso se debe porque hemos tenido hasta ahora gobiernos negados a la concertación, porque solo llegan a la concertación cuando están obligados por la movilización y la protesta de los docentes y de la sociedad. Y eso no puede seguir pasando. Tenemos que ir hacia un régimen democrático robusto, donde las contradicciones se diriman a través del diálogo y a través de la búsqueda del consenso. Bueno, la ADP va para un proceso electoral. El periodo de la ADP actualmente son 3 años. Ahora concluye el periodo que ha tenido, que es el tercer periodo de Eduardo Hidalgo, no consecutivo, sino este tercero fue después del periodo de Xiomara Guantes. Pues va hacia su final de este periodo. En octubre, por estatuto, la ADP va a celebrar elecciones. Los maestros sabemos, y la opinión pública tal vez no lo sepa, pero las elecciones de la ADP son universales. Es decir, todos los docentes, todos los maestros y maestras de todo el país, del sistema público, votan. Es un gran acontecimiento. Y en la ADP existe una democracia eficiente, eficaz. No gana solamente el que gana la mayoría de los votos, no gana la mayoría, también gana la minoría. El sistema de democracia que existe en la ADP garantiza que la minoría esté representada en el comité ejecutivo y en los demás órganos de dirección del sindicato. Y eso ha permitido soldar con mucha fuerza a la ADP, porque la dirección de la ADP no es excluyente y se practica el pluralismo. Ahora la ADP tiene un gran desafío histórico. La ADP tiene que retomar la bandera de la educación pública de calidad y llamar a concertación a todos los sectores, incluyendo a las autoridades, para lograr ese objetivo y principalmente la aprobación de una nueva ley más progresista, más incluyente, más democrática que la que hemos tenido. Es imposible, no solamente la educación, es imposible contar la historia dominicana desde el año 1970 hasta la fecha sin tener en cuenta la ADP. La ADP ha tenido
en la historia y en la vida social dominicana un gran impacto, una gran intervención. Ha sido protagonista de primera fila. En educación no hay una sola conquista que se haya logrado en la educación dominicana que no haya sido producida por la ADP o bajo la influencia de la ADP. Es decir, todo lo que se ha logrado, el 4%, el tener una ley diferente a la de Trujillo, que ya está siendo sustituida por otra ley, el haber logrado el 4%, la tanda extendida, las nuevas condiciones con que los alumnos pueden ir a clases, es decir, con zapatos, con ropa, que puedan tener libros, que tengan una alimentación adecuada en las escuelas, que tengan escuelas, una planta física adecuada, que no pase las aulas de más de 20 estudiantes. Eso es conquista de los maestros. Incluso la metodología pedagógica que se ha ido desarrollando, sobre todo el uso de la tecnología, de la informática, la ADP ha sido una gran impulsora de la introducción de esas innovaciones. Porque los maestros, hay que hacer un reconocimiento. Desde 1970, cuando nosotros éramos maestros, el 98% de los maestros, oigan bien, el 98% de los maestros no teníamos título, de ningún tipo, ni siquiera de bachiller. Desde hace ya unos años, por décadas, el 98% de los maestros tienen título. es un avance. Y de ese porcentaje, una buena parte tienen título de posgrado. Es más, la carrera docente es la carrera que más títulos de posgrado concentra, incluso por encima de los médicos. Y eso ha sido un esfuerzo personal y de las familias de los maestros que han hecho sacrificios para ir a la universidad. Y claro, ese sacrificio, en la medida que la ADP desarrolló su lucha, ha sido respaldada ese sacrificio por financiamiento estatal, público, porque los maestros lo han accedido, lo han logrado. Incluso existe INAFOCAN, el Instituto Nacional de Estudios Magisteriales, que fue un producto de la lucha de los maestros. Ahora, esa formación, se dice que los maestros tienen deficiencia en su formación, pero esa deficiencia no es atribuible a los maestros, es atribuible a sus formadores, que son las universidades, tanto públicas como la UAS, como las privadas, que han formado a los maestros. Los maestros antes éramos formados por las escuelas normales, y todo el mundo reconoce que los maestros de las escuelas normales tenían mayor destreza y capacidad en el aula. Y se debe a que las universidades, principalmente las privadas, han utilizado el financiamiento que consiguen a través de la formación de los maestros para financiarse a ellas mismas, metiendo rellenos en la formación de materias de relleno, en la formación de los maestros, y no haciendo el esfuerzo suficiente para que desde las aulas universitarias los maestros tengan práctica docente en las escuelas, como ocurría hace 30 años atrás con las escuelas normales de formación de maestros. Es decir, que los avances que tenemos en la educación, que por supuesto son insuficientes, y por eso hoy los maestros y la ADP están abocados a un gran movimiento, como lo hicimos a favor del 4%, ahora es por la calidad de la educación.
ese esfuerzo que debemos hacer los docentes tiene que ser colosal. Y es ahora que se tiene que hacer. Ahora que el gobierno actual, Luis Abinader, está hablando de grandes reformas. Una de las grandes reformas que todavía tenemos que completar es la reforma de la educación. Tenemos que lograr la aprobación de la ley, el proyecto de ley que hemos logrado consensuar con todos los sectores. Hay una propuesta de consenso que, por supuesto, y así debe ser, cuando llegue al Congreso debe todavía más mejorarse, profundizar su carácter democrático, especialmente dando la oportunidad a que los grandes actores colectivos de la educación, que son los estudiantes, los docentes y los padres, puedan, a través del voto directo y universal, participar en los órganos de dirección de educación y transformar el sistema en un sistema de cogobierno, no solo de participación, sino de cogobierno, de padres, madres, estudiantes y docentes. Y claro, junto con las autoridades. Pasamos demasiados años sin que la educación recibiera el financiamiento adecuado. Es decir, sin dinero no se pueden hacer las cosas. Se tuvo muchos años sin financiamiento ni para formar los maestros, ni financiamiento para poder tener las condiciones materiales adecuadas. Y eso lo estamos pagando hoy, esa falta de financiamiento. Con una insensibilidad de los gobiernos. Los gobiernos son responsables. Y la élite, la clase dominante, que no había querido dar los recursos suficientes para la enseñanza pública. Hoy se tiene un financiamiento que comienza a ser inadecuado, porque el 4% ya es insuficiente, aunque su ejecución, por razones de la descentralización del Ministerio Público y del sistema educativo, impide una ejecución adecuada, rápida, que fluya. Pero eso se puede cambiar. Las necesidades que hay para la educación obliga a poner en práctica lo que ya la ley de desarrollo, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1-12, establece un 6% actualmente y para el 2030 un 7%, porque se necesita. Es decir, nosotros aspiramos para que se produzca un desarrollo inclusivo y resiliente del país y rápido. El Estado tiene que asumir a la niñez y a la juventud a través de la escuela y dotar, satisfacer todas las necesidades que exige el desarrollo de la juventud y de la infancia, ¿no? Que no es solamente educación, para que nosotros logremos en una década el desarrollo de este país. Es a través de la educación, pero tomando el niño desde los primeros años, por lo menos de los 4 hasta los 20, 18, 19, el Estado asumir la responsabilidad de cubrir las necesidades de la infancia y de la adolescencia y de la juventud en todo el sentido de su formación. Y tener, para dentro de una década, ciudadanas y ciudadanos en capacidad de producir riqueza, pero también de insertarse en una sociedad democrática, plena, en un estado de derecho pleno, y también insertado en la economía global. Y ya no es posible un desarrollo unilateral y aislado del mundo. Nosotros tenemos que formar ciudadanas y ciudadanos globales
que puedan trabajar desde aquí en cualquier parte del mundo, porque ya el ciberespacio es una realidad y no tiene que ver con el espacio físico, no está necesariamente atado al espacio físico. Nosotros tenemos que formar una nueva sociedad, por tanto una nueva ciudadanía que esté en capacidad también de responder a los nuevos retos como es el cambio climático y proteger la riqueza nacional, pero también el medio ambiente. Esa educación tenemos que lograrlo a través de una gran concertación y la ADP debe liderar, como lo ha hecho en el pasado, esta nueva jornada de lucha, de asumir este desafío con todos los recursos que este tiene. Hoy la ADP es una organización poderosa, muy poderosa, no solamente por los recursos que maneja, sino recursos materiales, sino porque cuenta con más de 100.000 maestros y maestras del país. Entonces ese es el gran desafío que tenemos hoy, el desafío de lograr un desarrollo integral, inclusivo y resiliente del país, de la República Dominicana, en muy poco tiempo, y eso solamente lo podemos hacer a través de la educación, asumiendo el Estado todas las necesidades, desde los primeros años de la infancia hasta que el joven se transforme en ciudadano, a través de la escuela. Mi mensaje hacia la Asociación Dominicana de Profesores, que entra en un periodo electoral interno, es que aprovechemos las próximas elecciones a fortalecer el sindicato en términos unitarios para que estemos en condiciones de retomar la bandera de una educación pública de gran calidad, que permita superar al país el atraso y la iniquidad en que vivimos y que pueda enfrentar los efectos extremos del cambio climático.